Damas y caballeros, bienvenidos a... The Podcasters. El día de hoy tenemos un tema bastante curioso. Y es acerca de la guerra y de todo lo que conlleva esta. Y este podcast lo queremos enfocar a un lugar un poco más humano. A que las guerras, lo único que muchas veces traen es destrucción. Lo poco bueno que traen son avances científicos, pero son avances científicos que son para destruir al otro. Y este podcast quiere ser más bien una reflexión social para intentar mirar lo realmente la guerra que nos trae. Entonces, yo creo que sin más preámbulos podemos comenzar mirando la niñez. La niñez es uno de los temas más afectados en medio de una guerra. Hay una película llamada La tumba de las luciérnagas del estudio Ghibli y esta película muestra la historia de dos jóvenes, un chico y una chica, los dos hermanos. El chico es mayor que la hermana y, y la Segunda Guerra Mundial los deja sin casa, los deja sin su familia y a la familia donde van a parar, esa otra parte que es su tía es muy mala con los niños terminan yéndose a vivir a otro lugar y pasan muchos sucesos donde uno en esa película realmente ve qué pasa con la niñez y cómo es la dura vida de los niños en la guerra. Me gustaría tener en cuenta otro recurso y es el libro de León Tolstoy llamado La guerra y la paz también. Y este libro precisamente narra la historia de tres familias que vivían en Rusia durante la invasión napoleónica. ¿Qué es lo que da de reflexión el libro? Que en realidad el factor de inhumanidad es lo que más se ve durante una guerra. Y esa inhumanidad que todos nosotros como seres humanos llevamos se expone en situaciones como esta. Porque de cierto modo, nosotros como seres humanos muchas veces por llegar a pensar sobre las ideas de los demás, tenemos un planteamiento de destrucción. Y eso es lo que plantea este libro. La historia de las tres familias que tienen que sobrevivir a la invasión napoleónica. Muchos de sus familiares mueren, quedan en pobreza y al final de cuentas tienen que ir escapando de San Petersburgo a diferentes ciudades de Rusia para poder estar a salvo del ejército napoleónico y estar a salvo de la muerte. Y es triste porque al final León Tolstoy, al final del libro, da una reflexión y es que nosotros como seres humanos siempre vamos a buscar en casos como estos la destrucción de los demás por tener poder, porque eso es algo muy cierto. Las guerras ocurren por algo muy simple y es el poder. Y nosotros Exacto. como seres humanos somos inconformes con todo lo que tenemos. Nosotros nunca somos conformes con lo que tenemos y siempre vamos a querer más. Es por eso que llegamos a casos extremos como acabar con la vida de otras personas por tener más poder que ellos y ni siquiera estar satisfechos con lo que vamos a conseguir. Y también en estas guerras, muchos gobiernos y muchas personas le comienzan a dar en cierta medida un valor, pero no un valor real, sino un valor ficticio a las vidas de las personas. Y comienzan a decir, no, es que esta persona no vale porque tal y tal razón. Y realmente todas las personas valen y en una guerra yo realmente pienso que la ciudadanía no debería pagar lo que está haciendo un gobierno. Qué bien, sí, la ciudadanía escogió el gobierno y la ciudadanía no hace gran cosa para ir en contra del gobierno, pero realmente se está atacando toda una ciudadanía donde probablemente también haya gente que no esté de acuerdo con las políticas del gobierno, donde tal vez hayan unos que sí, pero no es por eso que se debe atacar a diestra y siniestra bombardeando todo en una guerra. Por otra parte, también incluso los mismos gobernantes comienzan a mandar a la guerra gente pobre porque a ellos no les importa. A los gobiernos no les importa perder gente, sino ganar la guerra. Y después salen con un cuento de diciendo, no, pobrecitos, no, sí, lástima, les haremos un monumento. Y sí, bonito el monumento y todo, pero ellos nunca pensaron realmente detrás de esas familias pobres que tuvieron que mandar una persona a la guerra por culpa de las decisiones de un gobierno y, y perdieron a esa persona y ahora la familia está mal. Y el gobierno lo único muchas veces que hace después de una guerra es un monumento. Y acá vemos que los gobiernos muchas veces se dicen que son humanos, muchas veces dicen que piensan en la gente, pero realmente no es así.
Realmente los gobiernos lo único que quieren es poder. Y ese es el problema. El poder corrompe a cualquiera. Y en una guerra es lo peor que puede pasar porque en una guerra la empatía se pierde totalmente. Yo dejo de pensar en el otro, sino yo solamente pienso en mí. Yo pienso en cómo voy a subsistir mañana, pero no pienso cómo va a subsistir el otro. Y así mismo son los gobiernos. Los gobiernos piensan en ellos mismos, pero no en los demás. Y es algo que como sociedad debemos cambiar impulsando políticas de inclusión. Pero no quiero que estas políticas de inclusión solo se queden en la actualidad que se dice que solo para las comunidades LGBT y plus, sino también para inmigrantes, por ejemplo. Hay países donde se detestan los inmigrantes y eso comienza a causar conflictos y esos conflictos pueden llegarse a elevar tanto que comience una guerra incluso. Y por ejemplo, la Unión Europea ha sido muy mala a la hora de tratar a los inmigrantes africanos que están escapando de situaciones de guerra y pobreza de su país. Y los gobiernos ni la gente de la Unión Europea se pone a pensar qué es lo que están viviendo ellos. Se comienza a crear el argumento de ellos solo vienen a quitar trabajos, ellos solo vienen a robar a la gente, cuando realmente hay países con muchos menos recursos, como Kenia, por ejemplo, que gracias a las políticas de inclusión que ha puesto para los inmigrantes que llegan a Kenia han podido comenzar su vida desde nuevo aportando a la economía keniana. No sé yo el qué opine sobre esto. De hecho, tienes toda la razón. Y me gustaría utilizar otro recurso, y este recurso es una película que se llama La vida es bella, de 1999, dirigida por Roberto Benigni. Tal vez son las películas antibelicistas también más famosas. Y se refleja eso, cómo una familia italiana, ellos tienen que escapar de los nazis, pero pues obviamente los nazis no los apetecen para nada en Alemania. Y desgraciadamente tanto el padre como la madre llegan a un campo de concentración y solo el hijo se salva. Y a lo que voy con esto es que muchas veces se pierde el factor de humanidad y no se llega a entender que el otro también es un ser humano. Y este factor de nacionalismo, porque también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? La gente es muy patriótica y al generar este patriotismo extremo, pues entonces se genera una xenofobia, como lo conocemos. No querer que una persona extranjera llegue a su país. Simplemente es otro ser humano que está buscando una oportunidad. ¿Por qué? Porque en el país que vive o en el país de donde es, no hay oportunidades suficientes para poder salir adelante. Y muchas veces solamente somos envidiosos, porque eso es envidia, envidia de que las personas de otros países lleguen aquí y intenten triunfar o triunfen. Y solamente queremos que las oportunidades se nos den, bueno, a nosotros o a las personas de esos países poderosos donde hay muchas oportunidades. Y esto es un factor también político que vende, ¿no? Porque en realidad son los gobiernos los que nos venden muchas veces estas ideas de que no, solo es para nosotros. Bueno, en este caso, en el caso de Colombia, que se ha visto esta situación con Venezuela, no, solamente los trabajos son para los colombianos y nosotros somos los que tenemos que cerrarnos las puertas y cerrar las bandas a los inmigrantes venezolanos. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, obviamente no todo el mundo viene aquí a hacer el bien, así como nosotros no siempre vamos a ir a otros lugares a hacer el bien. Eso es correcto, pero no hay que generalizar, porque pues son personas, muchas, que vienen de una situación muy complicada, que intentan siquiera subsistir, porque en su país no se puede hacer. Y nosotros somos muy poco empáticos con la situación de los demás. Y cuando nosotros estamos bien, no tenemos empatía con los que no están bien. Pero cuando nosotros estamos mal, queremos que los otros países sí tengan empatía de nosotros y nos ayuden. Y definitivamente, algo que también mencionaba o alguna vez mencionó Melanie Klein, y era que nosotros como seres humanos muchas veces perdemos ese factor de ver al otro como igual. Y de ver al otro como igual significa que solo pensamos en nosotros mismos. Y es algo que tal vez nosotros como seres humanos, que ella lo mencionaba, no podemos cambiar. Y es nuestra naturaleza. En pensamiento individual. O sea, yo y yo y yo y nadie más. Porque ¿qué es lo que se ha visto a través de la historia? Eso precisamente. De hecho, Jaime Garzón lo mencionó en el 97 y que la única manera de que podemos sí,
avanzar como sociedad es dejar un poco al lado esa naturaleza supuesta que tiene el humano de ser tan individualista y llegar a pensar en que el bien del otro también me puede beneficiar a mí, porque es que el beneficio debería, es para todos, para el crecimiento de todos, como siempre lo hemos repetido en el podcast. ¿Mm? Y es de suma importancia dejar a un lado ese pensamiento de que solamente soy yo, sabiendo que el otro también es un ser humano, que el otro también debería tener oportunidades para crecer y que sus habilidades me pueden ayudar a mí y mis habilidades le pueden ayudar a él. Creo que es un pensamiento que se ha planteado, pero que muy pocos lo han llegado a tomar. Y de hecho este factor político, como te lo mencionaba Mauricio, es tal vez una de las mayores fallas, uno de los mayores venenos que tiene contra el pensamiento social. Y no se trata de ser socialistas, porque esa es otra. Mucha gente cree que aceptar al otro e intentar progresar con el otro significa socialismo y que eso está mal y que eso nos va a llevar a la pobreza de todo el mundo. Ser empático no significa ser socialista o capitalista o comunista. Ser empático es algo que todo humano debe ser. Y, y por otra parte, digamos, en la situación de Colombia, mucha gente dice que acá no hay tantas oportunidades para tanta gente. Las oportunidades realmente a uno no se las pueden regalar. Uno construye sus propias oportunidades. Y si nosotros como colombianos dejáramos tanta cosa de decir, no, es que el gobierno tal cosa, no, es que tal cosa y tal cosa, y en vez de buscar tantos problemas, comenzamos a buscar soluciones, yo creo que las oportunidades comenzarían realmente a crearse y comenzaríamos a subir como sociedad, ¿sí? Porque si realmente nos quejamos siempre de todo, ¿a qué lugar vamos a llegar? Y hay otra gente que piensa, no, cuando Venezuela estaba bien y los colombianos íbamos, allá los venezolanos no querían a los colombianos. ¿Y eso qué? ¿Eso implica degradarnos a un nivel de cero empatía? ¿Eso implica cerrarle a todo el mundo? Hay un dicho que dice, no haga, uno no hace lo que no quiere que a uno le hagan. Pero este dicho aplica de muchas maneras. A mí me lo pudieron haber hecho una primera vez, pero no implica que por eso yo se la deba devolver al otro. Y así funciona la guerra. Lastimosamente, a mí me hacen algo y yo en vez de buscar una solución para ese algo, contraataco al otro como sinónimo de venganza. Entonces, esa es la reflexión. ¿A qué clase de futuro vamos entrando de guerra en guerra? Y no se trata solo de guerras bélicas, guerras mundiales, sino también guerras entre sociedades, guerras entre grupos étnicos, entre grupos ideológicos. Acá en Colombia hay una guerra muy fuerte, muy polarizada entre izquierda y derecha, donde están los de derecha que dicen que todos los de izquierda son unos guerrilleros, unos asesinos, y mientras que unos de izquierda dicen que todos los de derecha son unos paramilitares y un pocotón de cosas más, cuando realmente no es así. Estamos haciendo una generalización apresurada porque uno o dos de cada grupo es así. Y entonces yo creo que ahí va el mensaje del podcast, que debemos comenzar a ser más humanos, a pensar más en el otro y a construir nuestras propias oportunidades. Bueno, también por último, ya para empezar a cerrar, me gustaría dar un último recurso y es otra película que se llama Little Boy. ¿Y qué nos deja de mensaje Little Boy? Volviendo a lo que tú mencionabas de la niñez, que sí, la guerra destruye la niñez, pero muchas veces ese factor de humanidad, de sinceridad que tienen los niños es algo muy importante. Y de hecho la película lo muestra, en donde un japonés, él vivía en Estados Unidos desde hace muchos años y empezó la guerra y empezó a ser rechazado en su ciudad, en donde vivía, y ser rechazado violentamente, lo golpeaban, no lo dejaban entrar a cafés. Y la única persona que le mostró empatía fue un niño. Fue la única persona que le mostró empatía, pero ahí se muestra cómo incluso a ese niño su familia le inculcaba ese odio hacia los japoneses. Y eso es un factor que nos muestra cómo muchas veces destruimos nuestra sociedad desde las generaciones más jóvenes, porque una sociedad se construye así. Y si una idea que no es correcta, como por ejemplo tener odio a otra persona porque es de otro país y porque pues precisamente están en guerra con ese otro país, eh, ¿a dónde va a llevar? A ningún lado, a ningún lado. ¿Mm?
esas generaciones van a tener ese idealismo y así continuamente. Y es por eso que nosotros como seres humanos no avanzamos, porque muchas veces esa ideología o esas ideas de que porque el otro es de tal país, entonces deberíamos de odiarlo y se le enseña a los hijos y así sucesivamente, pues obviamente la idea no va a cambiar, no va a cambiar, va a ser la misma idea, eh, tampoco recíproca, y definitivamente va a continuar hasta un punto en donde se vea la violencia total. Y ese es un mensaje que nos deja la película, que las sociedades se destruyen con ideas que se les inculcan a la juventud, ¿sí? Y pues obviamente se va madurando a través de los años. Y es algo terrible. Y es un mensaje que también queremos dejar. Que esas ideas que destruyen se cambien por ideas que construyan y que trascenden. Y otra película también que me acuerdo es Jojo's Rabbit. Jojo's Rabbit es sobre un niño nazi, un niño alemán en plena Segunda Guerra Mundial, donde se le intenta inculcar, bueno, donde la sociedad le inculca que, que realmente los judíos no valen nada y él termina teniendo una amiga judía, una chica judía termina llegando a su casa y él con su madre intentan esconder esta chica judía, pero a su madre la terminan matando. Ahí el niño, Yoyos, pierde totalmente la niñez, donde la guerra lastimosamente muchas veces quita la felicidad. Muchas veces la guerra quita la dignidad humana. La guerra nos quita tantas cosas que hasta que se acaba en la guerra no nos damos cuenta de tanto que perdimos. Y acá se trata de que si yo tengo eh, un pensamiento, no se trata de imponerlo en el otro de la fuerza, de la manera violenta, de la manera agresiva, porque tiene también su pensamiento y él también va a querer defender su pensamiento. Las personas, como lo dice Adela Cortina, y no me canso de repetirlo, las personas todas son respetables y los pensamientos y las ideas, tal vez no tanto, pero estos se tienen que debatir con argumentos, no con la fuerza, porque si nosotros debatimos todo con la fuerza, con la violencia, con la guerra, ¿qué mundo tendremos en 10 años? Qué mundo tendremos en 15 años? ¿Un mundo donde todos los países nos odiemos entre todos? Y tal vez esto puede llegar a sonar un poco utópico e incluso muchas veces tal vez pueda sonar un poco socialista, pero el mundo es de todos y así debe ser. Yo nací en Colombia, pero no implica que yo no pueda proteger el resto del mundo. Eso no implica que yo pueda ir a Francia a conocer amigos franceses. Eso no limita nada, porque al fin y al cabo el mundo es de todos. Y eso de las fronteras son necesarias, sí, pero no implica que como pierdo mi empatía con el otro, que como uno de los otros hizo esto, signifique ya encerrar a todo un pueblo, limitar a todo un pueblo a que pase por nuestra frontera. Y, y además, si yo destruyo al otro, yo estoy destruyendo mi propia raza, yo estoy destruyendo mi propio mundo. Y en algún futuro llegará donde de tantas guerras nos terminemos matando todos y donde ya no quede nadie. Yo no sé qué quieras agregar para ya cerrar este podcast, terminarlo. Bueno, con respecto a lo que tú mencionabas, sobre lo que dijiste que de pronto podía sonar socialista, yo opino que no, porque es que al final de cuentas estamos hablando de humanidad y la humanidad no tiene nada que ver con el factor político, porque el factor político es algo que nosotros mismos creamos, son barreras, son muros y encasillamos ciertas ideas que pues obviamente no tienen ni siquiera de factor humano. Y es que es cierto, es que el planeta es de todos nosotros, somos seres humanos, es nuestro hogar, es que nos pertenece. Ya que nosotros como sociedad decidimos crear países, decidimos crear políticas, decidimos crear sociedades diferentes, pues es un factor que va por aparte, pero no podemos olvidar que es que esto es de todos. Aquí yo aporto es para que crezcamos. Sí, yo puedo crecer, pero pues también que ellos crezcan. Ese es el ideal, porque si los otros se quedan atrás, pues yo voy a crecer, pero solo. ¿Y qué va a ser del resto?
Es que tenemos que crecer es como humanidad, ¿no? No hay que verlo por un partido político o por una ideología política. Hay que verlo es que somos seres humanos todos y todos tenemos las mismas oportunidades, deberíamos, pero se pierde eso con lo que te digo que va por el factor político o por el factor patriótico. Y a mí, por último, me gustaría recalcar una frase que dijo Albert Einstein sobre la guerra, y precisamente, bueno, cuando él vivió, estaba la situación atómica, y él dijo, no sé con qué armamento se peleará la Tercera Guerra Mundial, pero la Cuarta Guerra Mundial se peleará con palos y piedras. ¿Y a qué se refiere esto? Que la destrucción de la guerra es obvia y vamos a acabar con nosotros mismos por nuestra misma inconformidad. Y creo que ese es el último mensaje que dejo para este podcast. Yo tal vez no diría inconformidad, sino falta de empatía, porque al fin y al cabo eso Ujú, es lo que refleja una guerra. Bueno, ujú. damas y caballeros, con esto terminamos nuestro podcast del día de hoy. Muchas gracias por escucharnos y que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias.